El tema que propuse para hoy tiene por título una pregunta: ¿tiene futuro el humanismo? Yo voy a tratar de desglosar este problema, de hacer un seguimiento lo más analítico que me sea posible y lo más hilvanado también, porque la palabra humanismo es una palabra que arrastra muchos equívocos, tiene interpretaciones muy disímiles. Mucha gente cuando oye la expresión humanismo piensa de inmediato en algo del orden de la bondad, de lo pacífico, de lo calmo, de lo sereno, y otros llevan la palabra a significar una especie de esencia de la que estaría dotado el ser humano, y por esa vía me parece a mí que se termina desvirtuando fundamentalmente la potencia de la problemática humanística, no solamente la potencia que ha tenido en otros tiempos en la historia de Occidente, sino la que, en mi opinión, y voy anticipando la respuesta que daré yo a la pregunta, es la vigencia que ha de tener el humanismo como un horizonte de aspiraciones que debe, en mi opinión, sostenerse a efecto de perseverar en la lucha por una sociedad que sea más razonable, más justa, etcétera, etcétera. Voy en un primer momento a tratar de plantear el asunto de qué se ha entendido por humanismo. Desde la antigüedad griega y romana, el humanismo, aunque he de advertir que el humanismo tiene su historia y es muy diferente del humanismo renacentista al humanismo de la Ilustración, pero todo eso lo voy a ir desgranando. Pero si uno se remonta a la antigüedad grecolatina, a esa larga historia que va entre el siglo V antes de nuestra era y el siglo V de nuestra era, una larga historia porque son 1000 años, y aunque Grecia y Roma tienen su propia historia, y una cosa es la Grecia clásica, otra cosa es la Grecia helenista, otra cosa es la Roma republicana, la Roma imperial, si hay un hilo que se tiende a lo largo de esos 1000 años y que sostiene una preocupación que embargó a esos hombres, particularmente a esos hombres, porque todos sabemos que las mujeres tenían un lugar de exclusión en esas sociedades. Y es que había una apuesta fundamental en el pensamiento filosófico y artístico grecolatino por lo humano. Había una preocupación por tratar de pensar lo humano, y muy en particular la dignidad del ser humano. Aquí he de hacer un breve alto para advertir que yo voy a utilizar la palabra ser humano. En la historia del humanismo, la palabra que le ha correspondido tradicionalmente es la de hombre. Por ejemplo, si uno mira el libro de Pico da Mirandola, el pensador del siglo XV italiano, el libro emblemático de él, La dignidad del hombre, y en general el discurso humanístico, cuando tiene que hablar de su objeto, se refiere al hombre. Yo no creo que haya que tener demasiada minuciosidad en la diferencia que en materia de vocabulario hemos de emplear para referirnos a ciertas cosas, pero sí hay unas en las que me parece que se impone hoy una diferencia neta, porque en ese vocabulario se contienen, en mi opinión, formas de poder. Yo creo que hay algo que no es un equívoco, sino que es muy claro y es muy evidente cuando se supone que la especie se puede llamar hombre, asignándole a la especie en su conjunto el nombre con el que se nombra un género. Los hombres representaríamos la especie, y yo creo que, por fortuna, nuestra época es una época que ha establecido que la humanidad está constituida por hombres y por mujeres en igualdad de condiciones y de capacidades y de posibilidades, y que la historia que hemos hecho como especie es una historia mancomunada
así haya existido secularmente una opresión que ha marcado desigualmente a la mujer. Entonces yo no voy a, eso me embrolla un poquito la exposición, pero yo creo que lo que pasa es que uno a veces tiene que entender que es mejor hablar largo para ser más justo y más preciso que abreviar para darle curso de esa manera a un equívoco que en mi opinión no tiene justificación. Yo no sé por qué en esta época hay tanta urgencia que se marca en todo, hasta en la forma de hablar, donde uno tiene que estar abreviando. Yo pensaba que si, por ejemplo, uno se va a dirigir, supongamos, a una dignidad como la del Papa, uno le dice ¿cómo se le dice al Papa? Su excelencia. ¿Su qué? Su santidad. Su santidad, uno le diría Papa, uno le dice su santidad, es decir, alarga, pero se sitúa en el orden que se espera. Y yo creo que en nuestra época pues es mejor decir ser humano cuando tenemos que hablar de todos y no decir hombre, porque con hombre no nos estamos nombrando todos, sino que estamos nombrando únicamente a un género, y un género no nombra a la humanidad. Entonces la apuesta fundamental del humanismo fue desde la antigüedad griega y romana una apuesta por la dignidad esencial del ser humano. Ahí siempre habrá que hacer matices. La dignidad de cuáles seres humanos, porque en esos seres humanos por los que luchaban los griegos y los romanos con su reflexión y con su pensamiento, no estaban integradas las mujeres, no estaban integrados los esclavos, etc. Pero dejemos eso al margen. En general, la expresión humanismo atañe a una reivindicación del individuo y a una visión optimista sobre la bondad del ser humano, es decir, sobre esa dimensión benévola del ser humano. Cuando uno dice humanismo, lo primero a lo que hay que referirse es entonces a que se sitúa la mirada y se pone la atención sobre el individuo y se asume con un cierto optimismo que el ser humano es un ser capaz del bien. Después hemos de saber que el ser humano también es muy capaz del mal y que el ser humano en última instancia no pertenece por una naturaleza definida ni al bien ni al mal, sino que él es una conjunción de posibilidades tanto para lo mejor como para lo peor. En eso hago un remontamiento hasta el siglo XV, hasta esa figura pues fundamental que junto con Marsilio Ficino, con Erasmo y con otros, obviamente había estado antes Petrarca, pero una figura pues muy importante que siempre está como referencia cada que uno va a hablar de estas cosas es Pico della Mirandola. Y en el texto que yo mencioné ahorita de la dignidad del hombre, Pico della Mirandola se pregunta ¿qué es lo que singulariza? Estamos ya en el siglo XV. ¿Qué es lo que singulariza al ser humano y qué es lo que le da valor? Porque el ser humano no se puede, esto lo está pensando él y se encuentra en el texto, porque el ser humano no se puede asimilar a las otras criaturas vivas del planeta. ¿Qué es lo propio? ¿Cuál es el valor particular que tiene el ser humano? Y Pico della Mirandola dice, y esto es una lección común a todos los humanistas renacentistas, Pico della Mirandola dice lo que valoriza al ser humano frente a las demás criaturas, lo que le asigna un estatuto especial al ser humano es no tener una identidad propia. Una criatura, la única que no tiene una identidad propia, es una criatura que queda abierta a la posibilidad de dotarse de cualquier identidad, de forjarla por cuenta suya. Y en esa medida es una criatura que tiene que saber decidir de qué identidad se va a investir. Esa decisión, esa elección le implica o está siempre en el ideal humanista, en el horizonte del perfeccionamiento. Por eso el hombre, el ser humano es la criatura más espléndida. Es muy bello porque los renacentistas están volviendo a Grecia y a Roma para tratar de recuperar vía la reflexión filosófica y artística una meditación sobre la condición humana.
y se han encontrado con que el ser humano es un ser que se puede distinguir de los demás seres vivos del planeta. Cuando se interrogan en qué radica esa distinción, pues con una, yo diría que muy acertada mirada, lo que señalan es que nosotros somos una criatura que no tenemos una identidad per se, que no estamos dotados de una identidad fija y que por ende quedamos abiertos a la posibilidad de forjarnos una identidad en consonancia con los hechos, acciones, etcétera, que seamos capaces de adelantar en nuestra vida. Por ejemplo, dice Pico de la Mirandola en ese texto, y así comienza el texto: he leído en los antiguos escritos de los árabes, y ya es muy notorio, aunque él es un religioso, no es posible no ser un religioso en el siglo XV, y Pico de la Mirandola hace un humanismo que no riñe directa o frontalmente con los preceptos religiosos, aunque sí introducen unos elementos de contradicción con las enseñanzas religiosas, pero ese es un asunto también que podemos dejar de lado por el momento. En lugar de hacer referencia, por ejemplo, a los padres de la Iglesia y a las grandes figuras pues, de la tradición eclesiástica, dice Pico de la Mirandola: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro o Asclepio es el hombre. Asclepio es un dios al que Sócrates también en el momento de su muerte ha pedido que se le rinda un gallo a Asclepio. Pero bueno, aquí lo que interesa es que la esplendidez del hombre aparece a los ojos de los humanistas del Renacimiento como el gran espectáculo que se ofrece, y eso es muy importante porque lo que acarrea es una actitud de confianza, es una actitud de valoración de la criatura humana, y hemos de recordar que durante 1000 años, entre el 400, el 500 de nuestra era y esa edad y ese renacimiento que los estudiosos suelen situar en el siglo XIV con Petrarca, el periodo del Renacimiento y del humanismo. No todos los renacentistas fueron humanistas, pero el humanismo sí está engrapado directamente en la experiencia renacentista, porque el renacimiento quiere decir renacer, es volver a la antigüedad, particularmente en un comienzo a la romana. Ese renacimiento y el humanismo concomitante se suele situar entre el siglo XIV, mediados del XIV y mediados del siglo XVI. Son más o menos 200 años, y una figura pionera de ese renacimiento es Petrarca. Entonces lo que importa es que en toda esa Edad Media la visión cristiana había sido una visión que había degradado mucho al ser humano. El ser humano, una criatura caída, pecadora, una criatura que había entorpecido todo el proyecto divino con su falta, una criatura que tenía que vivir en la entrega al sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Entonces el hombre no era una figura fundamental o importante, sino por el contrario, el hombre había sido objeto de vapuleo, de estigmatización, y toda la prédica cristiana había sido una prédica contra una figura, la humana, culpable, y que había estado incursa siempre en la falta. Entonces lo que empieza a pasar con el Renacimiento y con el humanismo es que esa figura degradada, devaluada, esa figura de la que se había hecho siempre un objeto de crítica por parte del discurso religioso, es una criatura que empieza a ser entonces valorada, empieza a encontrar un lugar en el mundo y a ser objeto de una atención. En ese sentido, el humanismo representa una confianza pues en el ser humano, y particularmente una confianza en las dotes, en el valor y en la excelencia del ser humano,
El ser humano se puede moldear a sí mismo, no depende solo del designio divino. Y eso me parece a mí que señala una consideración de mucha importancia, porque a uno le cuesta imaginarse cómo se vivía en el siglo XV, en el siglo XIV, pero el peso de la iglesia era un peso aplastante como concepción y como configuración ideológica. Basta recordar, por ejemplo, cómo un poco más adelante Galileo tendrá que abjurar de sus consideraciones sobre el sistema solar, sobre el lugar que tenía la Tierra en el sistema solar, y tiene que abjurar pues porque el consenso de la época señalaba la verdad que trazaba la Biblia. No era fácil enfrentarse, digámoslo, a toda una concepción que se había cristalizado durante 1000 años y que se había constituido en un verdadero dispositivo de poder. Entonces el avance que hacen los humanistas a la altura del Renacimiento tiene que ver esencialmente con esa consideración de que el ser humano se puede dar a sí mismo su camino y puede trazar por cuenta propia su destino. Eso empieza a perfilar algo que nos va a acompañar desde entonces hasta el presente en Occidente, y es la conciencia de que la vida que hagamos pasa también por nuestra responsabilidad, y que el destino, ya sea en lo individual o en lo social, tiene que ver con la actitud que nosotros adoptamos también ante la misma existencia. Por ejemplo, Sartre, y obviamente estoy saltando hasta el siglo XX, pero lo quiero mencionar porque hace parte de ese hilo continuo. Sartre dice: por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Es decir, que el humanismo apunta a que todo lo que logre esclarecer tenga como finalidad el beneficio del hombre y asumir al hombre como un valor superior. Veremos más adelante que lógicamente toda la concepción humanista ha encontrado críticos implacables y muy duros: Nietzsche, Heidegger, los estructuralistas, actualmente el discurso posmoderno, etc. Pero allá iremos llegando. De momento, lo que me interesa pues en el recorrido que he hecho es dejar sentado simplemente esta premisa, sentada. El humanismo sitúa lo humano como un objeto de atención y de estudio. Ya la mirada no se dirige únicamente a los cielos, a clamar perdón, a pedir un designio que favorezca el destino de cada uno, sino que ahorita la inteligencia de los hombres, y otra vez hay que decir de los hombres porque fundamentalmente fueron hombres, se aplica a tratar de entender en qué consiste esa criatura, cuál es el valor y el mérito que tiene y cuál podría ser la construcción que hiciera de sí misma. Por eso decía yo también, y aquí quedaría ratificado a la altura pues del Renacimiento, es que el valor capital para el humanismo, un valor central para el humanismo, o un par de valores centrales para el humanismo, son la vida y la libertad. En tanto valora al individuo, valora la libertad, y ahí comienza ese largo camino que ha traído Occidente, pero yo digo que maravilloso camino del cual no podemos abdicar, que es la construcción del concepto de libertad, concepto que es impensable por fuera de la categoría de individuo, lo cual a su vez no quiere decir que si se defiende el individuo y la libertad sea porque haya que establecer una relación de oposición con lo social. Puede perfectamente compatibilizarse el ejercicio y la reivindicación de la libertad del individuo con su participación en el seno de la sociedad. Ahora, los renacentistas tienen, y en general esta es una constante de todos los humanistas, tienen un ideal en consonancia con todo lo que acabo de decir de su valoración de la vida y de la libertad, de la vida. Y este es un concepto que lo debemos también de resaltar de una vez, aunque al final voy a retomarlo con más cuidado, y es que la vida a la que se refieren los renacentistas es esa que hoy tenemos todavía más explicitada como la que es goce de cada uno de nosotros
y que tiene un carácter único y perecedero. Es singular y perdible. Es un valor precisamente por ese carácter de única, pero es también un valor porque es aquello que cuando se pierde no se puede recuperar. Y en ese sentido, por ahí se puede ir avanzando hacia por qué, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, una noción como la humanista de la valoración del ser humano a partir de la vida es una noción que tenemos que, creo yo, recuperar, proclamar y defender, porque en última instancia lo que importa es la vida, y en última instancia la vida siempre se expresa en forma individual. No es por eso, en mi opinión, conciliable que se reivindiquen proyectos sociales que no tengan en cuenta el valor fundamental de la vida de cada ser humano, y a nombre de cualquier proyecto social que sea, que se quiera soñar con respecto a un futuro idílico de la humanidad, pero que tenga como mediación el sacrificio de la vida humana, me parece que ahí hay una trampa que hay que saber enfrentar y desmontar, porque precisamente parte de lo que acaecería en el siglo XX, particularmente con esas dos formas del totalitarismo que constituyeron el estalinismo y el nazismo, es la exaltación de los grandes proyectos colectivos en desmedro del valor de la vida de los individuos. Bueno, pero vuelvo otra vez al punto donde estaba. El ideal de los humanistas renacentistas, aunque había sido también de los griegos y los romanos, pero circunscrito a un dominio muy pequeño, los renacentistas también hacen un humanismo de élite. Los humanistas renacentistas no tienen problema en que haya esclavos, no tienen problema en asistir al espectáculo de la conquista de América y el genocidio que se comete, palabra que entonces no existía. Es decir, los humanistas tienen una mirada, tanto los de la antigüedad como los renacentistas, circunscrita a una élite muy especial, muy pequeña, que es una élite que pareciera encarnar la dignidad de la humanidad, porque los demás seres humanos no entran en cuenta. Esto es importante advertirlo porque va a señalar uno de los grandes valores que tiene la conquista a partir de la Ilustración, es decir, a partir del siglo XVIII, de lo que hoy llamamos humanismo, porque el humanismo del cual hacemos nosotros hoy defensa es un humanismo que plantea es la universalidad de la condición humana y no la elitización de la dignidad humana. Pero fuera lo que fuera élite o en nuestra época universalidad, el ideal humanista pasa por tratar de proveer una educación que permita avanzar hacia la perfectibilidad humana. El ser humano es un ser imperfecto, jamás consumará la perfección, pero sí se puede poner en el horizonte la perfectibilidad. Y por eso ellos creen que el gran instrumento de automodelación es la educación. Ellos no entienden la educación como la entendemos nosotros hoy, infortunadamente, que hoy cada que se habla de educación inmediatamente se piensa en instituciones y siempre se piensa en la escuela, en la universidad, etc., al punto tal que si no es a través de esa institucionalidad, hoy no somos capaces de concebir que se puede, por ejemplo, educar y que se puede por consecuencia estudiar, por ejemplo. Hoy en general la gente estudia si está matriculada. Bueno, para los renacentistas la educación era una fuerza formativa que debía implementarse entre los llamados a ella a efecto de permitir que el ser humano avanzara hacia la perfectibilidad suya. En ese sentido, para ello la educación debía desarrollar la potencialidad humana. Ellos son muy aristotélicos y piensan en potencialidad. Los seres humanos tienen una potencialidad. Yo creo que eso no se puede refutar del todo, pero no en el sentido de que la potencialidad implicaría que algo que yo soy ya está hecho en mí, pero resguardado y solamente necesita salir al acto. Ellos piensan que el ser humano tiene una potencialidad y que la educación lo que hace es como sacar a flote lo que ya está de alguna manera constituido en el sujeto.
hay una remembranza también platónica, es decir, uno llegará a ser el que fue. Hoy tenemos otra idea de qué entendemos por potencialidad. Potencialidad es aquello que yo puedo llegar a constituir, que está dado como posibilidad en mí, pero que no está configurado, sino que lo tengo que lograr, lo tengo que alcanzar. Pero en ellos la educación debe desarrollar entre la potencialidad humana, el poder creador y obviamente la capacidad de automoldearse. Idea que será recogida después por los alemanes, por ejemplo por Goethe, ese concepto de los alemanes de la Bildung, de la autoformación, de la autoeducación, cosa que por ejemplo en nuestra época poco se da. Hoy es dificilísimo, por ejemplo, encontrar a un muchacho y una muchacha en la universidad que se plantee preguntas propias, proyecte una búsqueda por sí mismo y encauce sus esfuerzos, por ejemplo, a hacer una serie de lecturas que le conduzcan a responder una pregunta que sea propia. Esa Bildung, esa autoformación, esa autoeducación está muy devaluada en nuestra época, y en ese sentido se piensa que el único camino educativo es el camino heteronómico, es decir, que uno tenga en el seno de una institución un otro que sea el oferente de los procesos formativos míos. Para ellos era muy importante, por eso ellos anticipan lo que ellos simplemente, los renacentistas repiten lo que hacían los griegos y anticipan lo que hoy pareciera ser una reivindicación necesaria, y es que la gente entienda que los procesos educativos no son los procesos necesariamente escolarizados, y que, como decía Estanislao Zuleta, lo decisivo en la formación de un sujeto es la capacidad de formularse preguntas, que es lo más difícil en la vida, porque uno en general no se pregunta en la vida. Es mucho más difícil hacer la pregunta que conquistar las respuestas. Una pregunta creíble, una pregunta con la que se identifique un sujeto, que abra para el sujeto el horizonte de un camino que le permita irla respondiendo. Ahora, esa educación que debía darle salida a la potencialidad humana, al poder creador del ser humano, y forjar al individuo por sí mismo, ¿en qué dominios pensaban ellos que debía desenvolverse? Y esto es muy importante. Yo estoy haciendo como un juego entre los tiempos, pero es porque yo creo que lo que importa es uno ir a pensar a los humanistas es para entender el presente que viven. Yo estoy escribiendo en estos momentos un textico para un evento que se va a realizar en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y la petición que se me hizo, la invitación que me realizaron, era que tratara de avanzar algunas consideraciones sobre esa brecha entre las dos culturas que hoy desgarran la formación de los individuos. Es decir, los individuos o se forman en los saberes humanos y sociales e ignoran radicalmente todo lo que es del orden de la ciencia y la técnica, o a la inversa, se forman en la ciencia y la técnica e ignoran radicalmente todo lo que tenga que ver con los saberes humanos. Esa llancia, esa brecha, esa hondonada que se dio entre dos relaciones al saber tan fundamentales para la condición humana, los renacentistas y los humanistas en general se negaban a aceptar que eso fuese así. No voy a entrar ahora en detalles, porque sé que alguien me podría objetar diciendo, bueno, pero a la altura del siglo XVI, XVII, ya saliendo un poco del Renacimiento, todavía era posible que en un hombre muy inteligente cupiese todo el saber de la humanidad. Es cierto. Sin embargo, el problema hoy no quiere decir que no podemos establecer una relación donde tengamos vínculos entre los saberes humanos y los saberes científico-técnicos, porque es que no tengamos la capacidad mental de hacernos a todos esos saberes, cosa que es cierta, no podemos hacernos hoy a todos los saberes, pero sí es posible encontrar puentes que no constituyan esta especie de ignorancia ilustrada en que hoy nos formamos. Cada uno de nosotros es un ignorante ilustrado. Somos ilustrados en el pequeño dominio en que nos desenvolvemos y unos ignorantes absolutos en lo otro. Vuelvo a los renacentistas, a los humanistas del Renacimiento, pero lo estaba conectando con los alemanes, y estoy llegando ya a la altura de
del siglo XVIII, y particularmente estaba evocando a Goethe, es porque cuando ellos se plantean esa educación que debe proveer una atención sobre lo humano, ¿cuál es la cobertura que debe hacer esa educación? ¿Cuáles son los dominios en que debe avanzar la formación humanista? Ellos lo plantean fundamentalmente en dos frentes. Uno, afinar los vínculos interhumanos. Hay que pensar las relaciones interhumanas. Eso es decisivo. Uno puede decir en eso que están en juego, por ejemplo, los dominios de la política, la ética. Es decir, uno tiene que pensar cómo me junto con el otro o cómo me separo del otro, tanto en la condición, por ejemplo, de ciudadano de una sociedad, como de amigo, de amante, etc. Afinar los vínculos interhumanos. La perfectibilidad tiene que apuntar a conseguir que los vínculos humanos sean vínculos mucho más dúctiles, flexibles, pero mucho más eficaces en la creación de formas de respaldo mutuo entre los seres humanos. Y en segundo lugar, la educación tiene que apuntar a cualificar la condición humana, es decir, a que cada sujeto se haga a sí mismo mejor en lo personal, en lo que tiene que ver con sus maneras de reflexionar, pensar, entender el mundo, pero también en la relación pues puntual que establece con nosotros. Ese ideal humanista, decía, llega sin ningún problema hasta un pensador, por ejemplo, del talante de Goethe. Pensador del talante de Goethe. Goethe, yo iba a leer una cita de Goethe, pero tengo un papelerío aquí que me la va a hacer, yo me lo estaba temiendo. Ah, no, aquí está, no sé por qué está ahí. Dice, Goethe dice, el hombre debe desarrollar, Goethe, estamos en el siglo XVIII, comienzos del XIX. Goethe muere en 1830. Goethe, el hombre debe desarrollar todas sus capacidades humanas, sus sentidos, su razón, su imaginación, su comprensión, en una unidad real. Ese es el sueño humanista, de que el ser humano se asuma como un ser íntegro, como un ser que debe desarrollar todas sus potencialidades y no asistir a lo que hoy pudiéramos llamar la mutilación que vive el ser humano en los procesos formativos. Los renacentistas obviamente no podían anticipar la realidad de nuestro mundo presente. Ya Nietzsche, por ejemplo, en el siglo XIX le tocaba vivirlo, no tan grave como en nuestra época, pero ya él podía experimentar procesos formativos donde el ser humano queda parcelado, desintegrado, mutilado, amputado. De ahí pues lo que acabo de decir, es decir, que somos como unos ilustrados ignorantes, como que podemos saber muchísimo de algo y en todo lo demás, no solamente es que no sabemos, sino que además ni siquiera se nos ocurre que hemos de saber, y todavía peor, ni siquiera nos habita el deseo de saber de eso. Es decir, es la susodicha especialización como una especie de encuadramiento estricto en donde encajonamos la vida, perdiendo el horizonte del mundo para todo lo restante. Ahora, la trayectoria histórica del humanismo, mencionada así velozmente, pero como para que ustedes tengan una representación del proceso humanista, con los matices que tiene cada época y cada momento. Yo creo que en general se puede hablar de tres grandes momentos en la historia del humanismo, solo que el tercer momento tiene dos derivaciones que llegan hasta nosotros. Una ya está mencionada en la antigüedad greco-romana. Atención sobre lo humano, reflexión sobre lo humano. Entonces Platón piensa que es la justicia, el otro piensa que es la ética, el arte trata de pensar las condiciones en que se desenvuelve la experiencia del ser humano como ser pensante y ser de los sentimientos, etc. En el Renacimiento, pues otro tanto. Entre Grecia y Roma es un hito.
esos 1000 años que están entre el quinto antes de nuestra era y el quinto de nuestra era. El Renacimiento es el segundo hito histórico, que es el que se sitúa entonces entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XVI. Y está el otro gran momento, el tercer gran momento, del cual saldrán dos retoños que han crecido y han llegado hasta nosotros, fue la Ilustración. La Ilustración, siglo XVIII, es un momento también donde los ilustrados quisieron hacer nuevamente del ser humano un objeto de estudio, de atención y de exaltación, de reconocimiento de su valor. Por eso los ilustrados, aunque no necesariamente eran ateos, alguien como Voltaire, por ejemplo, no era ateo, él se reclamaba como deísta. Los deístas son los que asumen la creencia en Dios, pero no se acogen a ningún tipo de institucionalidad eclesiástica ni a ninguna organización religiosa específica. Pero pensadores, por ejemplo, como Voltaire, como Diderot, como obviamente Rousseau, como Kant, tienen entre ceja y ceja tratar de pensar todas las condiciones de constitución, desarrollo del ser humano. Esa Ilustración, que fue el germen de tantas cosas, por ejemplo, la Revolución Francesa no surge de los ilustrados no eran revolucionarios, los ilustrados no querían democracias populares, los ilustrados lo que querían era monarquías constitucionales. Ellos soñaban era con monarquías que estuvieran reglamentadas para evitar la concentración del poder. La Revolución Francesa es una revolución que surge del pueblo y surge en gran medida de las mujeres, las que inician ese alboroto que termina, por ejemplo, con la toma de la Bastilla y que luego desata toda esa furia arrasadora que constituyó la Revolución Francesa. Fueron las mujeres. Y digamos es el común de la gente el que realmente pone en la picota el régimen establecido, el régimen feudal encarnado en esa ocasión pues por Luis XVI. Pero lo que pasa es que después de 1789, y particularmente en ese periodo que está entre el 93 y el 95, que llaman el periodo del terror, el periodo de los jacobinos, el periodo de la radicalización del proyecto revolucionario, encarnado por sectores de la pequeña burguesía como Robespierre, Danton, Marat, etc. Esto sí echa en mano de la Ilustración, por un lado para poder adelantar un combate contra la Iglesia, y por otro lado porque radicalizan los planteamientos de la Ilustración para llevar las cosas al terreno propiamente político, por ejemplo la igualdad entre los hombres, la fraternidad o solidaridad entre ellos, la libertad, etcétera, etcétera. Y por eso la Revolución Francesa es en la historia de Occidente un punto capital. Uno no puede entender a Occidente sin pasar por ese momento estelar que fue la Revolución Francesa, con su propia historia interna, incluida por ejemplo la caída rápida de los jacobinos y la recuperación en cierta manera por la burguesía de un poder que ya nunca volvería a hacer lo que fue antes de 1789, pero que obviamente sí le aplacó muchas de las fuerzas transformadoras que tenía. La Ilustración es muy importante de todas maneras. La Ilustración es una confianza en que los seres humanos pueden alcanzar un camino a la verdad vía el ejercicio de la racionalidad. No se puede entender como algunos, a veces pienso yo como hasta de mala fe, que quieren asociar la Ilustración únicamente a racionalidad. Los ilustrados eran muy conscientes de que la racionalidad era una fuerza fundamental del ser humano que no se podía desdeñar, que no se podía menospreciar. Bastaría que pensáramos cómo se podría organizar cualquier cosa de la vida personal o colectiva si no hubiese elementos de racionalidad permitiéndonos un mínimo orden entre nosotros. Pero los ilustrados también creían profundamente en que habían zonas ignotas y dimensiones como las del sentimiento que no podían ser reguladas ni explicadas únicamente a través de la racionalidad. Eso es importante decirlo, porque de la Ilustración van a derivar dos consecuencias por donde se vehiculará el humanismo
que ha llegado hasta nosotros, incluso con su fracaso, que de un lado el liberalismo, es decir, la variante burguesa del individuo liberal, pero que significa una conquista importante, porque el individuo liberal quiere decir el individuo que se asume como un sujeto que debe ser sujeto de derechos. Otra vez que la burguesía, en el desarrollo del modelo capitalista, haya enfurecido tanto este sistema que lleva el individuo al individualismo y que lleva a pensar a su vez la realización de la individualidad únicamente como ejecutorias económicas y particularmente, por ejemplo, de concentración de riquezas, etc. Pero el liberalismo tiene cosas muy importantes. Yo le digo a la gente, y nosotros en este país que hemos sido tan fanáticos y que nos hemos matado por una idea, pero no porque uno no pueda arriesgar la vida por las ideas y las concepciones, y no porque nos hemos hecho matar es por la dogmática con la cual a veces defendemos las ideas que tenemos. Yo le digo siempre a los jóvenes que uno tiene que dirigir una mirada muy respetuosa a esos grandes liberales. Por ejemplo, en este evento me viene a la cabeza alguien como John Stuart Mill, que nos enseñan mucho sobre el tema de la libertad como experiencia también del individuo. Y por eso digo yo, la libertad nunca puede realizarse efectivamente en una sociedad si el individuo no la puede encarnar. Entonces a uno no le pueden plantear que libertad será pero entre 1000 años, porque es que primero tenés que obedecer irrestrictamente a esto y sumarte como gregario a un proyecto que otros que sí tenemos la facultad de entender para dónde va la humanidad estamos trazando. Una variante pues de la ilustración, una especie de conducto por donde se fue expresando el humanismo, como esa defensa de la dignidad humana, esa necesidad de una educación total, integral, ese proceso autoformativo, obviamente el reconocimiento del conocimiento como un elemento imprescindible de la libertad. Para los ilustrados era muy claro, y esto ya también lo sabían los renacentistas, que uno no puede ser libre en la ignorancia. Es decir, que la ignorancia es una forma de encadenamiento. Y pero toda la lucha, el esfuerzo que hace, por ejemplo, la corporación nuestra y al que siempre les estamos invitando es que confiemos que la lucha por cultivar formas de reflexión y entendimiento del mundo que estén más sólidamente fundamentadas es una lucha que se devuelve en el beneficio de una sociedad más consciente de su libertad y una sociedad menos dispuesta a permitir formas de dominación y opresión como las que ha padecido. Ese es un viejo ideal humanista, y ese ideal humanista, en mi opinión, sigue vivo y es necesario sostenerlo. Antonio Gramsci, un gran luchador revolucionario, decía en la década del 20 del siglo pasado, decía que no se podía soñar con una transformación de la sociedad como únicamente un asalto al poder y una, por decreto, transformación, por ejemplo, en las relaciones sociales de producción, que si eso no estaba acompañado de una transformación en la mentalidad, en la forma como la gente se explica su lugar en el mundo, toma posición en el mundo y actúa en él, en gracia al entendimiento que tenga, los seres humanos podrán ser luego reconducidos nuevamente a las formas de dominación. Y la segunda variante que en mi opinión deriva de la ilustración y que mantiene otro concepto ya no liberal del humanismo es el marxismo. Tema pues siempre álgido de tratar, importante. El marxismo introdujo para el humanismo una variante muy importante que consistió en lo siguiente, en decir que la libertad, si bien se encarna individualmente, tiene que tener condiciones sociales y materiales concretas. El marxismo planteó que el ser humano se valora en lo concreto, efectivo y real de él. Es decir, que es la vida concreta, que no basta con que se pronuncien discursos muy bellos, sino que la gente debe tener la posibilidad efectiva de encarnar esa libertad. Por eso la lucha, pues estoy pensando en Marx, y otro asunto habría que pensar
en lo que en el siglo XX aconteció con algunas de las realizaciones políticas a nombre del marxismo. Marx es un defensor de la libertad en dos sentidos muy importantes. Uno, no puede haber libertad si los contextos sociales no crean las condiciones materiales efectivas para que los individuos puedan ejercer la libertad. En ese sentido, Marx está en la antítesis de quienes creen que la libertad es un ejercicio de voluntad individual, una especie de esfuerzo propio, y que uno es libre es por dentro. Para Marx, la libertad no es en relación con otros seres humanos, y cuando un ordenamiento político, por ejemplo, impide que los seres humanos, pongamos un caso, puedan enunciar libremente lo que piensan o se puedan organizar libremente, ese impedimento que puede provenir del Estado o de la falta de Estado, como pasa en Colombia, que vos vas a algunas regiones y no puedes decir esta conferencia que estoy diciendo acá, y no puedes, por ejemplo, invitar a otros a que se organicen en un sentido, porque hay fuerzas paraestatales que tienen el poder de conminación, que como bellamente decía Camus, el pensamiento y la palabra en ese sentido son débiles en lo inmediato frente a la fuerza bruta, aunque a largo plazo es de esperarse que el pensamiento y la inteligencia puedan modificar la situación. El marxismo planteó entonces que hay que concretar la cosa, que eso no es predicando. Para poner un ejemplo quizás muy evidente, nosotros tenemos una constitución muy bella que tenemos que saber defender, pero la defensa de la constitución colombiana paradójicamente es bregar a que medio se realice, porque todos sabemos que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho a la salud, todo eso está consignado ahí. Es mejor que esté ahí a que no estuviera, pero entre que esté en el papel y que esté en la vida concreta de la gente hay una distancia muy grande. Entonces el planteamiento de Marx era que era necesario atribuirle a la libertad, además de esa condición de ser una experiencia del individuo, ser una realización efectiva del ordenamiento socioeconómico y político, y que la libertad es la segunda pata, es una cosa que tiene que ver también con el mundo rupestre de los bienes, es decir, que uno es libre si dispone, tiene acceso a los bienes con los cuales uno puede cultivar la vida. Yo le decía ayer a unos alumnos míos en un curso, nosotros en Colombia estamos tan graves en la conciencia de la libertad, que pongo este caso. Hablaba yo con un amigo que estuvo en Finlandia y me decía, en Finlandia un muchacho termina su bachillerato y entra a la universidad, a la carrera que quiere. Entra a un derecho que tiene, el derecho a estudiar. El Estado finlandés, que tiene altas tasas impositivas, particularmente para las grandes riquezas, en Finlandia un burgués tiene que pagar el 50% de los beneficios en impuestos, solo que eso retorna pues con la sociedad que tiene. El Estado finlandés considera que la vida en sociedad, y no lo estoy idealizando, yo no conozco la historia de los Países Bajos, creo que es necesario que uno la conozca, pues yo no he podido, he buscado por todos los medios hacerme un conocimiento de eso, pero no he podido, pero más o menos lo que logro hilar, el Estado finlandés y el Estado danés y el Estado noruego conciben la sociedad como ese conjunto de seres que incluso aunque existan clases y formas de distribución inequitativas, no sean tan pronunciadas en la inequidad que lancen a unos a la miseria y a lo paupérrimo y a otros al gasto desmedido y a la bonanza sin límite, sino que esta cosa, para que podamos vivir y como que podamos tener una cierta dignidad de mirarnos a la cara, seres que nos sentimos respetados todos por el trato que nos da la sociedad, y no una sociedad que le pide, como el caso colombiano, a uno
que uno se comporte como ciudadano democrático, pero lo trata como si no fuera un ciudadano porque le niega los derechos de ciudadanía que uno tiene. Entonces, la sociedad finlandesa piensa que es mejor que los burgueses que no dejan de ganar, pues dejen de ganar un poquito o una parte de lo que ganan, para que eso, circulando en la sociedad, cree unas condiciones de vida más pacíficas, más respetables, etcétera, etcétera. Me decía, por ejemplo, este amigo que los ministros finlandeses pueden andar en buses, que tienen un extraordinario sistema de transporte público, que el 50% de la población se traslada en bicicletas, y que el transporte público es impecable, y que los funcionarios, los ministros salen tranquilamente. Igual pasaba, por ejemplo, en Suecia, a excepción de cuando mataron a Olof Palme, que fue una cosa, pues así por decirlo, absolutamente excepcional, frente a, por ejemplo, un panorama como el que nosotros tenemos en este país, donde un presidente, un expresidente, un ministro, etcétera, tiene que ir prácticamente con una guardia pretoriana, porque las calles son como si fueran permanentemente lugares de guerra. En fin, para no distraerme de lo que me interesa, el ejemplo era a señalar que ese ordenamiento colectivo era el que yo le advertí ayer a mis estudiantes. En Colombia, en la Universidad Nacional, de 70.000 muchachos a nivel nacional, 80.000 muchachos y muchachas que se presentan, solamente alcanzan cupo el 10%. Un muchacho o una muchacha aquí le puede acaecer fácilmente esto, que esté estudiando en una carrera que no es la carrera que desea, y que la universidad le diga, pues usted tiene dos opciones: o sigue estudiando una carrera que usted no desea, porque era esa que llaman segunda opción, o porque el muchacho en un momento dado, una muchacha se da cuenta de que la carrera que eligió no es, entonces quiere cambiarse, o usted estudia lo que usted no desea, con lo cual hay una violencia sobre el destino de un ser, o usted se retira. Y entonces lo que era un anhelo que podía haberse constituido en una fuerza fundamental para la construcción de un destino propio, tiene que terminar entonces olvidado y abandonado. Pero en Colombia nos parece lo más normal del mundo frente a esa condición, que eso es como normal, como que hay que tamizar a la juventud, como si un joven, cualquier joven, no tuviera el derecho a decir: la elección vital que en lo concerniente a una profesión me anima a mí es esta. Discutamos los adultos en las casas, etcétera, etcétera, con los jóvenes, ayudarles a pensar, no a instruirlos, sino a ayudarles a pensar qué quiere decir, por ejemplo, hacer una elección de destino profesional. Pero que cuando un sujeto aclara eso, no esté vedado por los impedimentos de una sociedad inequitativa, que ha terminado por normalizar la situación al punto de que en la ciudadanía se considera que eso es completamente normal, para que no hablemos del segundo paso de una sociedad en donde en una universidad pública como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, yo no puedo hablar tan seguro de la de Antioquia, aunque intuyo que por ahí va la mano también, pero sí hablo de la mía, un posgrado vale, pues un semestre le vale a un estudiante 3, 4 millones, 5 millones, etcétera. En fin, para no quedarme en un plano denunciativo, lo que yo quiero advertir es que el marxismo señalaba que había que crear condiciones sociales, materiales, efectivas y reales para que la libertad dejara de ser una cosa escrita en los papeles y se volviera un hecho asumido y vivido efectivamente por la gente. El marxismo en ese sentido, pues, fue también una manera de plantearse el humanismo en el discurso de Marx. Por ejemplo, Marx en la ideología alemana dice, pues de lo que se trata es del hombre de carne y hueso, pero el de carne y hueso, el que respira, el que le circula la sangre por las venas, el que ama, sufre, etc. Y es de ese hombre y de esa vida única de lo que se trata. Ahora, el proyecto marxista, el análisis crítico que hace Marx y el proyecto político que deriva de allí es otra historia que habrá que examinar en otro momento, porque ese proyecto nunca ha podido derivar efectivamente
a lo que el ideal humanista que animaba el marxismo aspiraba a conseguir. ¿Y por qué incluso un fenómeno que ha sido ha sido constante en la historia? Que los ideales humanistas en sus formas más elaboradas han encontrado siempre un contragolpe que termina precisamente por sofocarlos y por establecer una realidad antitética a lo que el ideal proclamaba. Por ejemplo, el humanismo renacentista encuentra el contragolpe de la reforma luterana y calvinista y de la contrarreforma católica. El ideal de la Ilustración, encarnado posteriormente pues por los jacobinos, encuentra la reacción napoleónica y después finalmente la restauración de los Borbones. El marxismo va a derivar a un modelo como el estalinista, y los proyectos revolucionarios que a nombre del proyecto marxista se han tratado de implementar han derivado a lo que sería más bien el antihumanismo. Yo sé que siempre hablar de política es entrar en un terreno de discrepancias, etcétera, pero permítanme por lo menos decirlo, hasta el momento estoy convencido de ello, es que hay una pérdida lamentable en el paso del ideal a la realidad, y que un modelo como el de la revolución bolchevique, por ejemplo, hay que hacer muchas piruetas para negar que eso derivó en los gulags estalinistas, etcétera, etcétera. Y el siglo XIX, que vía la Ilustración, tanto por la variante liberal como por la variante marxista, había generado un gran optimismo en que la humanidad iba a encontrar cauces de formación integral, cauces de tramitación civilizada y pacífica de los problemas, etcétera, nos entregó en el siglo XX ese verdadero baño de sangre y de barbarie que fue el siglo XX, donde dos simples acontecimientos, como fueron las dos guerras llamadas mundiales, que son en realidad guerras esencialmente europeas con alguna participación asiática y norteamericana, pero esencialmente son guerras europeas, cobraron la espantosa cifra de 70 millones de muertos. 70 millones de muertos, yo no sé cuántos millones y millones y millones de gente mutilada, y yo no sé cuántos millones y millones y millones de gente prisionera en las condiciones más ignominiosas. O sea que el ideal humanista de pronto deriva a unas realidades bárbaras y verdadera expresión de la antihumanidad. En Checoslovaquia, cuando Checoslovaquia estaba bajo el régimen soviético, pues cumplía con el modelo trazado desde la Unión Soviética. Todos sabemos, en 1968, hay un mayo del 68 en Europa, pues en la Europa burguesa, pero hay también un año 68 muy importante en una sociedad como la checa, y fue la lucha que trataron de librar algunos hombres y mujeres, bueno, muchos además, por lo que ellos llamaban un socialismo de rostro humano, que esa era la bella bandera que enarbolaban entonces, un socialismo de rostro humano, de un socialismo que realmente se ocupara de la dignidad de uno por uno, un socialismo que no llevara a la carnicería, a su sociedad, etc. Ambas cosas, tanto el liberalismo en el sueño que habían encarnado pensadores como el mismo Bentham, como John Stuart Mill, como el marxismo, pues no han podido concretar, no pudieron concretar la plasmación en la sociedad de ese ideal humanista que estaba dado pues en la forma política, tanto liberal como marxista. Y nosotros hoy estamos asistiendo a una sociedad con una profunda crisis, por ejemplo, en lo relativo al humanismo. Pero bueno, voy a avanzar un poco más y más bien después vuelvo a aclarar algo de acá. Voy a dejar una pregunta y voy a saltarme algunos temas por el tiempo, porque necesito utilizar el tiempo que me queda para dejarles otro planteamiento que lo prefiero a los otros.
Pero dejo una pregunta: ¿hay un humanismo cristiano? Quizá ningún discurso habla tanto del hombre, del amor, de la bondad como el cristiano. Es una pregunta difícil de contestar, porque es una pregunta que se contestará según lo que se priorice como esencial del ser humano, según lo que se considere prioritario y esencial del ser humano. Se podrá decir que hay un humanismo cristiano o que no lo hay. En general, el planteamiento cristiano de sobrevalorar una hipotética vida en el más allá y de evaluar la vida del más acá, en general toda la lógica cristiana que niega las dichas en el mundo, los goces en el mundo, y que, con todo el respeto a quienes profesan el cristianismo, creo que no es posible negar que sigue existiendo una gran reacción del cristianismo contra, por ejemplo, las formas plurales de la sexualidad humana, las relaciones carnales al goce, las realizaciones de la vida, como hacer de la vida una dicha en el tiempo en que la vivimos. Entonces yo digo, si alguien piensa que lo humano se define no por esta vida, sino por una vida del más allá, en donde tendrá entonces todos los premios del mundo a su sacrificio y a su autonegación en esta vida, pues entonces esa persona podrá decir que hay un humanismo cristiano. Solo es un extraño humanismo, un humanismo que no se realiza en la carne, no se realiza en la vida que tenemos y la única, la que tenemos constancia, sino en una hipotética vida del más allá. Pero si uno lo que prioriza es que la vida humana es una realización laboriosa, pero que también depara dichas, y que esas dichas se expresan en el sentimiento, en el pensamiento y en el cuerpo, entonces obviamente una religión que ha aplicado sus baterías a tratar de negar esas consumaciones dichosas de la vida no puede ser considerada una representante del humanismo, y queda muy cuesta arriba poder sostener que el cristianismo encarna realmente un humanismo. Pero bueno, yo voy a usar unos minutos que siguen para referirme a un punto que para mí, entre lo que haya planeado, es muy importante para tratar de llegar con algunos elementos a la respuesta de por qué, en mi opinión, hay que perseverar en la defensa del humanismo. Pero advirtamos antes lo siguiente: el humanismo no ha sido un credo religioso, no es un sistema filosófico, no es una doctrina política, ni es un movimiento social. El humanismo no es sino un ideal, ha sido una aspiración que funge como ideal. Obviamente se entronca con posturas filosóficas, políticas, sociales, etc., pero en sí mismo no constituye ni puede constituir un referente político, religioso, social o filosófico. En general el humanismo, ya el que nos concierne a nosotros, el que se ha venido configurando en nuestra época y que ha tenido que participar en un debate muy fuerte contra los que niegan la validez del humanismo, que enseguida hablo de eso. El humanismo en nuestra época insiste en que el ser humano es una criatura que debe responder por su destino, y que el ser humano debe saber concretar unas acciones conducentes a cualificar la vida, primero a preservar la vida y segundo a cualificarla, es decir, a darle a la vida toda la expansión posible, a afirmarla primero en el sentido de oponerse a todo aquello que la destruye, y en segundo lugar garantizada la pervivencia del ser humano, de cualquier ser humano,
a poder entonces avanzar en un proceso cualificador. Es decir, el humanismo hoy sigue reivindicando por un lado la supervivencia y por otro lado la cualificación de la humanidad, de todos. Bien, pero ese humanismo cuyos elementos centrales siguen siendo la libertad, la dignidad. La dignidad es una palabra con la que uno nombra la estimación o la valoración. La dignidad quiere decir el valor que se le asigna a una criatura, en este caso la criatura humana. La libertad, la igualdad, la benevolencia. El humanismo es una apuesta porque el ser humano efectivamente en la tendencia al bien puede construirse una relación social en donde el bien prevalezca, por ejemplo, sobre el ejercicio de la destrucción. La solidaridad es otro rasgo del humanismo contemporáneo. En general, el humanismo en nuestra época apunta a la idea de tratar de lograr una buena vida. Y una buena vida no se puede hacer sino en relación con los demás. Y esa relación con los demás tiene dos mecanismos a los cuales uno debe acogerse. Uno, del orden ético-moral, que me implica que sin necesidad de tener terceros que intervengan sobre mí, yo me regulo en el vínculo con el otro, impidiendo, por ejemplo, acciones que se vuelvan ofensivas o destructoras del otro. Y la otra dimensión de la regulación es la política, la jurídico-política. Ahora, es necesario, sin embargo, decir que algunos críticos muy duros ha tenido el humanismo y que han planteado que el humanismo no fue sino un hijo de la metafísica desde la antigüedad griega y que más bien nuestra época está en mora de desestimar por completo ese anhelo, esa ilusión que llamamos humanismo y que yo estoy tratando de situar como la defensa de la dignidad y el valor del ser humano en términos universales, es decir, de cualquier ser humano, que no se le ceda, por ejemplo, esa idea de que hay seres de segunda categoría y que mucho menos se termine concediendo que en la injusticia, por ejemplo, de orden económico-social en que vivimos, es ese lugar que se tiene en la estructura socioeconómica lo que acredita ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda. Yo creo que cualquier colombiano o colombiana que tenga el más mínimo espesor de sensibilidad en su ser, cuando mira las noticias de la infamia que todos los días, a toda hora, en ese momento en que yo estoy hablando y ustedes están escuchando, está sucediendo, por ejemplo, con los prisioneros en las cárceles colombianas, tendría que decir eso es profundamente inhumano, incluso así fuese el más feroz de los asesinos. Entonces, este planteamiento de que hay algo que se llama ser humano y que hay que organizar las cosas en la sociedad de tal manera que el ser humano en su simpleza y en su sencillez sea sin embargo enaltecido en su dignidad, ha encontrado, pues digo, críticos muy duros. Heidegger, por ejemplo, Nietzsche y en buena parte de los estructuralistas, para no hablar de los posmodernos. Es famosa, por ejemplo, la expresión de los estructuralistas en los años 60 y todavía comienzos de los 70, el hombre ha muerto. Y claro, es que en eso hay una cosa que tienen razón, es que la crítica de ellos es esencialmente a dos asuntos que sí me parece a mí que son merecedores de un cuestionamiento. Y es que si el ser humano es una esencia, es una especie de identidad constituida ya en forma fija y permanente, o si el ser humano tiene unos atributos misteriosos de los cuales está investido en gracia, no se sabe a qué, ahí estamos obviamente en el puro terreno de la metafísica. Si uno se plantea, por ejemplo, cómo han tratado de responder los seres humanos a la pregunta ¿qué es lo que nos define a los humanos? Uno puede decir así de forma muy ramplona
que se han dado 3 respuestas a esa pregunta. ¿Qué es lo que nos especifica? ¿Qué es lo que nos designa como una criatura diferente? Esa criatura que Piccola Mirandola recibía con tanto entusiasmo, pero ¿qué es lo que la determina? Entonces, bueno, una respuesta rápida que digo y que ha cubierto 2000 años por lo menos es: el ser humano es la criatura privilegiada de Dios. Entonces es el hecho de nosotros ser criatura privilegiada de Dios lo que nos asigna la peculiaridad que tenemos. Por ejemplo, que yo esté hablando en una conferencia, razonando, diciendo esto, aquello, sintiendo como sentimos los humanos, etc. Entonces eso sería simple y llanamente como providencia divina, designio divino que lo inviste a uno en gracia a ser hijo de Dios. Pero una segunda respuesta que empezó a ventilarse de manera ya muy firme, sobre todo a partir del siglo XVIII, aunque había tenido manifestaciones en la Edad Media, es: no, el ser humano es tal, en gracia, es a las peculiaridades de la naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza que nos informa lo que somos, y solo que nos informa de manera distinta a como informan los perros o a los leones. Entonces yo soy el que soy en gracia al designio, por decirlo entre comillas, ya no divino sino natural. Y entonces hoy asistimos a una verdadera orgía científica entre comillas para explicar todo lo humano únicamente a partir, por ejemplo, de dispositivos genéticos o neurológicos. Y yo digo, es claro que lo neurológico interviene y lo genético. Para que yo esté aquí hablando ante ustedes es necesario que haya un sistema neurológico operando en mí que mediante millones de reacciones físico-químicas y bioquímicas permitan que yo, por ejemplo, pueda mantenerme aquí no solamente respirando, sino pensando y hablando. Es absolutamente cierto que si la configuración genética mía no me hubiese definido, por ejemplo, un patrón normal de existencia corporal, yo no podría estar aquí hablando con ustedes. Pero las ideas que yo estoy emitiendo, el hombre que yo soy, las inclinaciones que me animan en la vida, el tipo de afectividad que me rige, el orden de sexualidad que prima sobre mí, todo eso que me define a mí como un singular frente a otros, no lo explican mis genes, ni lo explica mi sistema neurológico, porque con este mismo sistema neurológico y este mismo dispositivo genético yo podría estar manifestando cosas absolutamente distintas cuando no opuestas a las que estoy diciendo. Lo que yo soy es simple y llanamente la consecuencia de una historia personal que se estructura en el seno de una historia social. Bueno, pero ese es un tema pues que me lleva para otra parte y no quiero desviarme de lo que más me interesa en los últimos minutos dejarles advertido. La segunda respuesta es entonces la determinación es natural. Y entonces hoy hay gente tranquilita, homosexual, problema de hormonas o un problema de genes, todo es genético. Yo lo he dicho muchas veces aquí, lo que pasa es que me parece que es uno de los dispositivos de poder modernos más eficaces. La gente le guarda reverencia a la ciencia, comillas ciencia. La gente hoy con la ciencia hace como con la religión, eso no se discute. En las conversaciones la gente dice, no, es que ya se demostró científicamente que. Y eso es falaz. Eso es falaz. Lo humano no se puede explicar de manera tan simple. Los saberes humanos tienen sus propios criterios de formulación y de construcción. Pero bueno, la segunda respuesta es: ¿sabe por qué el ser humano es como es? Por la naturaleza. Y la tercera, yo me estoy saltando una tercera, porque serían 4 estrictamente. Bueno, voy a mencionar la tercera, la que planteó desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX la visión histórica de la humanidad, y que fue recogida no solamente en la línea de Hegel, sino de Marx, para señalar que los seres humanos somos lo que somos en gracia a las determinaciones histórico-sociales que pesan sobre nosotros. Y como yo soy hijo de un obrero, que me levanté en un barrio popular, etcétera, etcétera, eso me signa el hombre que seré o la mujer que seré. Eso tiene un gran problema.
Y es que la determinación socioeconómica o histórico-económica simplemente no logra dar cuenta de la singularidad de los sujetos. Y hay una última que la enuncio y que en mi opinión es la que ha puesto orden en la cosa y permite decir, por ejemplo, a los críticos del humanismo que erran en el tiro porque no estamos partiendo de una esencia del ser humano, ni de algo inmutable del ser humano, ni de unos atributos que misteriosamente embargan al ser humano per se. Y esa cuarta determinación es la que señala que el ser del hombre es un ser que se constituye en el lenguaje y que es desde esa condición de ser simbólico como él se configura en su historia personal, en el seno de una historia social, como la singularidad que es. Es decir, que yo no, los atributos y defectos, las potencialidades e imposibilidades que a mí me constituyen, no vinieron ni en mis genes. En este momento que yo estoy hablando, está naciendo un niñito en el San Vicente Paúl. Dentro de 25 años ese niñito no sabremos quién será. Ese niñito puede llegar a ser un hombre que realice una vida llena de grandes logros humanos, pues no estoy hablando de fama ni eso, sino de grandes logros humanos, buenos amores, buenos amigos, un sentimiento moral, por ejemplo, para comportarse en la vida, etc. O ese niñito puede ser un desastre con una vida entregada a la caoticidad total. Entre ese niñito de 20 a 25 años, ¿qué media? Pues media la suerte de la historia, de qué tipo de padres tendrán, qué tipo de relación tendrán esos padres. No basta con que tenga padres, ni basta con que esos padres le provean su subsistencia, sino qué tipo, por ejemplo, de relación puntual tendrán esos padres con él, qué suerte le acompañará en los amigos que tendrá, en los maestros que encontrará en el camino, etc. Desde la vida se va cuajando, es en función también de las experiencias que uno va teniendo. Solo que esas experiencias no llegan a saco vacío, sino que hacen parte de procesos que se han estructurado en la infancia. Entonces, esa condición de ser del lenguaje define para los humanistas, para quienes defendemos la aspiración humanista, que no es cierta la crítica de Heidegger o de Nietzsche o de los estructuralistas, porque nosotros no hablamos de una esencia humana, nosotros no hablamos de una especie de rasgo inmutable que existiría o de que los atributos y calidades humanas son cosas que están en uno porque están en uno. No, lo que nosotros defendemos es que un ser humano, sea el que fuere, hijo de la historia que fuere, es un ser que ya tiene una dignidad por el mero hecho de ser humano, y que la humanidad que se constituye es una humanidad que tiene que ver con la suerte que cada cual ha tenido en esos procesos de estructuración de su propia vida personal, procesos que a su vez se han desenvuelto en el contexto de una sociedad muy concreta. Entonces, plantear las cosas de esa manera le cierra, en mi opinión, el paso a quienes piensan, y que en el fondo, por lo menos yo así lo pienso con Nietzsche, con el mismo Heidegger y con algunos posmodernos, es que en el fondo lo que quieren es excusarse del compromiso social y del compromiso político, y lo que quieren es seguir defendiendo la idea de que la humanidad encarna en unas minorías privilegiadas, en unas minorías que tienen unos rasgos rayanos en la genialidad o en todo caso en ciertas formas superiores de existencia, mientras que el planteamiento contrario que hacemos algunos es que no es ni el genio, ni el conocimiento, ni el color de la piel, ni la suerte histórica que haya tenido un sujeto lo que le da la dignidad de humano. Que la dignidad de humano no proviene sino de la condición misma de ser humano, y que es ser humano allí donde se define como un ser que habla. De como un ser, ¿quién es humano? Humano es todo aquel que habla o está en vías, gracias al deseo de otro, de hablar, o ha sido puesto en el mundo de forma independiente por un otro humano. Todo ser que cumpla con una de esas condiciones o con las tres condiciones
ingresa al gran conjunto de la humanidad. Y ese gran conjunto de la humanidad reclama entonces unas formas de tratamiento, unas formas de relación que respeten la existencia de cada cual en los términos particulares en que esa existencia se desenvuelve. Yo voy a leerles, porque no lo puedo detallar ya por el tiempo, una parte que yo había pensado con respecto a cuáles pueden ser las formas en las que nosotros defendiéramos hoy la validez del humanismo. Porque el proyecto humanista, que insisto, no es doctrinario, no es una opción política, etc. Porque el proyecto humanista es sensato, tiene sentido y debe insistirse en él. Porque el proyecto humanista puede incluir, por ejemplo, la enemistad, el odio, la lucha. Porque es que no se puede asociar humanista a un ser que es como un pajarito que pase lo que pasare, no intervendría en el mundo. Si a mí el tiempo me lo hubiera permitido, yo hubiera hablado con detalle de un hombre que yo en lo personal admiro profundamente y cada día lo admiro más, que es Albert Camus. Y un texto muy hermoso, pues que a mí me ha siempre significado mucho, de Camus, que se llama Cartas a un amigo alemán. Es un texto, yo no tengo tiempo de describirlo, pero es un texto en el que Camus declara la ruptura de una amistad y el paso de la amistad a la enemistad y el enfrentamiento al enemigo, y lo hace de una posición humanista y lo hace en la defensa de los más elevados valores del humanismo. Eso acaece en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Polonia. Un amigo cercano, muy entrañable de Camus, que es alemán, inmediatamente se dirige a Alemania a enrolarse en el ejército nazi, a nombre de que los alemanes responden siempre por su país, y ese responder irrestricto por el país no lo lleva a consultar por la razón de justicia o no que acompaña, por ejemplo, la acción invasora de Hitler a Polonia y luego a Checoslovaquia, etc. Y entonces Camus, en 4 cartas muy hermosas, va desgranando el proceso por el cual él, junto con otros que se han quedado vacilantes al comienzo, y sobre todo ya cuando en el año 41 invaden a Francia los alemanes, hasta que finalmente toman la decisión de participar en la resistencia y por ende entrar en la cosa más terrible para un humanista, que es la guerra. Porque la guerra implica no solamente el sufrimiento moral de ver morir, sino el sufrimiento de la muerte propia, pero sobre todo el terrible sufrimiento moral de producir la muerte de otro. Y Camus, en un análisis muy bello, además yo digo de un gran nivel humanístico, le señala al otro cómo, por ejemplo, esa amistad ha llegado a su fin y esa amistad ha dado paso a la enemistad y al enfrentamiento. Y valida, por ejemplo, la existencia del odio. Lo que pasa es que un humanista odia porque hay gente merecedora de ser odiada. Por ejemplo, hay gente merecedora de ser despreciada, lo que es distinto a eliminada. El odio puede cobrar una forma bárbara allí donde se dirige directamente a la destrucción de aquel que es objeto del odio. Pero el odio se puede civilizar, y en ese sentido, aunque suene paradójico, ser un odio humanista, allí donde aquel que me ha hecho daño, yo lo mantengo a distancia, no hay una acción concreta sobre él, sino un distanciamiento de él, a efecto de que no persevere, por ejemplo, en el daño que me inflige, y porque además lo saco del horizonte de mi visión y de cualquier comunicación, precisamente porque ha ingresado al orden de lo despreciable. Un humanista no es un ser que valora gratuitamente, es un ser que se puede posicionar en la sociedad y luchar por causas y enfrentar otras causas. Por eso los humanistas pueden enfrentar a los nazis, pueden enfrentarlos porque los nazis encarnan
la degradación de la humanidad. Pero es distinto, es muy distinto lo que yo estoy diciendo, con todo el riesgo de equívoco que puedo transmitir, a que el odio del que se da derecho, al que se da derecho un humanista, signifique, por ejemplo, el derecho a ejercer la destrucción del semejante. Los humanistas no son palomas mansas, y por eso entre los atributos del humanismo puede estar, por ejemplo, la repulsa a las injusticias, la lucha contra las injusticias y la no asociación, no vinculación con aquellos que promueven lo peor. Pero es que yo a veces me sorprendo, porque uno dice que hay un odio civilizado y la gente inmediatamente se alarma. Pareciera que el ser humano no puede sino amar, porque si odia, contaminó completamente su capacidad de amar. Pero yo creo que si uno se dice la verdad es que en la vida hay gente con la cual hay distancias ya irrecuperables. Y yo lo digo que es tan sencillo como que, por ejemplo, la gente tiene noviazgos y de pronto por alguna razón ese noviazgo entró en una lógica de discrepancias, irritaciones, luchas, tensiones, etc. Y un día le dice ella a él o él a ella: mira, terminemos esto, no quiero ni siquiera volverte a ver, no quiero que me llames más, déjame en paz. Lo que está diciendo es un sentimiento adverso a la proximidad, un sentimiento de mantener al otro a distancia. Ahora, a nadie le ocurriría decir que quien plantea las cosas así es que es un bárbaro. Al contrario, es tan civilizado que está diciendo: más allá del daño que me has infligido, mi respuesta es: no entro en más comunicación con vos y no sostengo ninguna relación con vos. Entonces le leo, aunque sea de manera simplemente enunciativa, lo que yo considero es el proyecto humanista, que afirmo más bien que el proyecto humanista pasa por construir una estructura económico-social, política y cultural que permita. Hoy, el humanismo, en mi opinión, debe estar sostenido en un tipo de organización socioeconómico, político, cultural, que permita el goce de las siguientes proposiciones, por las cuales yo creo que vale la pena luchar y pelear, y por las cuales hay que saberse sumar activamente a ellas, en mi opinión. Por ejemplo, lo que está pasando en Colombia: discutamos políticamente, pero yo creo que los colombianos no podemos estar en la barrera si en ese país se prende, aunque sea remota y muy tenue, la luz de esperanza de que, por ejemplo, salgamos de esta guerra de 50 años hacia una sociedad que encuentre, no ya ni mañana, pero algún día, un camino donde vivir sea algo más amable que lo que tenemos. Creo que en el seno de esa sociedad hay que conquistar, primero, llevar a su mínima expresión el ejercicio de la violencia, sea legal o ilegal. Pero un ideal humanista apunta a que se minimice la violencia, porque el ser humano es capaz de la violencia, porque es que nosotros no somos unidades de bondad. Por eso cuando Nietzsche y cuando los otros señalan que nosotros podemos hacer los desastres mayores, tienen toda la razón, y eso ha sido explicitado mejor que por nadie por Freud. Ese doble juego pulsional que nos constituye al erotismo y a la tanaticidad hace que, si en un momento dado en una vida bascula la cosa hacia lo tanático hace fiesta. Por eso el proyecto de una vida personal y el proyecto de una vida social es cómo se mantiene amarrada la pulsión de muerte y cómo se le quita el signo destructivo para, paradójicamente, ponerla a favor de la construcción. Entonces, lo primero es llevar a su mínima expresión el ejercicio de la violencia, sea legal o ilegal. Y aquí, cuando digo violencia, es la destrucción del otro, física o moral, llevar eso a lo mínimo. Y cuando digo legal,
es porque la violencia legal es a veces una violencia terrible. Nadie dice que el juez que mandó a la cárcel a esos prisioneros que están hacinados en las cárceles colombianas, eso es ilegal, ¿no? El juez ha hecho algo legal. Ahora, pero el ejercicio de esa legalidad habría que minimizarla. No es soñar con un país que tenga 2 millones de seres humanos en las cárceles, sino que es una forma de la violencia, si sea legal, así sean en las cárceles más cómodas del mundo, sino construir una sociedad en donde esa violencia se tenga que usar en la mínima expresión suya. Segundo, seguir luchando por una sociedad que permita propiciar el desarrollo y la realización de las posibilidades humanas, tanto individuales como sociales. Los seres humanos tenemos posibilidades y tenemos imposibilidades. Una vida que acontece en un tiempo tan breve bien merece la oportunidad de que despliegue al máximo la realización de sus posibilidades a efecto de que le quepa la mayor vida posible en el tiempo que le fue dado en suerte vivir. Tercero, favorecer, y creo que es una actitud propia del humanismo contemporáneo, favorecer en el sujeto la apuesta por su deseo, asumiendo el carácter inconsciente de este. Es decir, que hay que propender porque la vida de la gente encuentre el cauce de su deseo y pueda gozar la vida de cara a la realización de lo que desea, Por eso el ejemplo que puse ahora, que una muchacha dice, es que váyase a saber por qué diablos, por lo inconsciente que me rige a mí, mi fantasma me dice, yo me quiero dedicar, por ejemplo, al diseño y configuración de espacios arquitectónicos. Que una sociedad posibilite que ese sujeto no entre en la violencia y tener que hacer un destino reñido con su deseo. Cuarto, asignarle un lugar decisivo a la racionalidad. Todos los esfuerzos por fomentar, fíjense que ya dije el deseo y su dimensión inconsciente, allí hay que situar los sentimientos, etc. Pero en consonancia con la tradición humanista, el sentimiento tiene que estar también emparejado con la racionalidad. La racionalidad nos permite dirimir mejor los proyectos de vida, dirimir los conflictos con los demás, plantearnos mejor los caminos que hemos de tomar, etcétera, etcétera. Todo esfuerzo por incrementar la racionalidad de una sociedad favorece a la humanidad. Yo creo que si Colombia tuviera más capacidad racional de examinar las condiciones de vida que la sociedad tiene, no estaríamos sosteniendo y soportando la sociedad que actualmente tenemos. 5. Situar a cada persona a la altura del conocimiento alcanzado por la humanidad y alentar la función civilizadora del mismo, del conocimiento. El conocimiento cumple una función civilizadora, pero cada persona debería estar en la posibilidad de estar donde la humanidad está. Porque es que lo que yo decía hace un tiempo acá, es que hay gente que vive en la Edad Media, hay gente que representa la vida, el mundo físico, el mundo humano, con los mismos términos, los mismos conceptos y la misma concepción que, por ejemplo, un hombre o una mujer del medioevo. Y este esfuerzo por poner a la gente a la altura de las conquistas de la humanidad, que las conquistas de la humanidad no sean atribución de minorías, sino que las conquistas de la humanidad sean atribución de cualquier ser humano, porque un humanismo contemporáneo habla de cualquier ser humano, no de seres especiales. Y además porque el conocimiento tiene una función civilizadora. 6. Garantizar para cada uno el derecho a ser un sujeto moral. Esta es una discusión pues, de la filosofía contemporánea muy importante, pero es que cuando uno recibe de los padres la vida, no debe ser solamente que con la vida reciba alimentación y matrícula para inscribirse en una escuela, sino que debe haber una provisión también de esa condición de goce de la vida que significa ser un sujeto moral. Es que ser un sujeto moral es establecer una relación con los demás que garantice el acatamiento a las formas de convivencia y que permita ganar el respeto del otro en gracia a la forma en que uno procede. Sin ahondar en ello,
Piensen ustedes simplemente cómo es de azarosa, por no decir horrorosa, la vida de un mafioso, donde ha denigrado radicalmente de cualquier posición moral en la vida y por ende no merece, por ejemplo, nunca el respeto, la credibilidad, el aprecio, la estimación efectiva del otro. 7. Defender la dignidad de toda persona humana, al igual, aquí hago un uso de un jueguito de palabras que dice defender la dignidad de toda la persona humana, al igual que la dignidad de toda persona humana. La dignidad de toda la persona humana es que la persona humana es digna no solamente, por ejemplo, en lo que puede expresar, sino también, por ejemplo, en su cuerpo. Yo puedo tratar a un ser humano, llevarlo al orden de cosa y de instrumento para mí, donde tomo, por ejemplo, su sexualidad por fuera de su deseo, de su voluntad y de su decisión. Pero yo también puedo tratar indignamente a un ser humano allí donde lo atropello, por ejemplo, moralmente, o donde le conculco su palabra, su expresión, su pensamiento, etc. 8. Promover que cada persona se asuma como un ser integral. Hay que seguir luchando en todos los frentes de la vida, porque los seres humanos se asuman a sí mismos como seres integrales y que en esa integralidad de su existencia han de hacerse a las herramientas de entendimiento que la humanidad ha constituido. Yo creo que no se puede seguir asistiendo, por ejemplo, a fenómenos como los que hoy muestra la humanidad en su conjunto, pero que uno lo puede también observar en la universidad. Eso pues que ya he dicho hasta el cansancio. Un gran conocimiento aquí, una gran ignorancia en todo lo demás. Estamos a las puertas, si las esperanzas no vuelven a frustrarse, de que Colombia comience un proceso de paz. Nuestros jóvenes universitarios tienen una palabra cultivada para hablar de Colombia con conocimiento de causa, del proceso histórico, social y político y económico que ha tenido este país. Tienen los elementos de juicio para adoptar posiciones claras y posiciones que permitan favorecer realmente el proyecto de una Colombia más justa, etcétera, etcétera. O nuestros jóvenes estudiantes, brillante ingeniero, brillante médico, son al mismo tiempo un ignorante, por ejemplo, en historia, en política, etcétera. 9. Propender por una ciudadanía democrática en el seno de una sociedad que acate los principios de la justicia. No puede haber humanismo por fuera de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Creo que son 4 principios indefectibles del humanismo y que se deben alcanzar en el seno de una sociedad democrática. 10. Reconocer el carácter universal de la condición humana. Principio de semejanza. Carácter universal. Todos los que estamos aquí somos humanos. Eso nos hace semejantes. Y las formas singulares de su realización. Principio de la diferencia. Todos estos semejantes que somos aquí encarnamos en singularidades. Pero no se puede olvidar lo semejante a nombre de lo singular, ni se puede olvidar lo singular a nombre de lo semejante. Un humanismo que sepa reconocer que estoy entre mis semejantes, pero que mis semejantes difieren de mí. Penúltimo, tender un puente entre las dos culturas, la científico-técnica y la cultura de los saberes humanos y sociales. Tender un puente. Yo no estoy diciendo ser un sabelotodo. Por eso habrá que discutir algún día el concepto de divulgación. Yo suelo decir coloquialmente, yo necesito que los físicos me expliquen el mundo en que estoy parado hoy, para no ir viviendo como en la Edad Media o como en el Renacimiento. Y como yo no tengo acceso al aparato matemático, esos físicos apasionados por su física, comprometidos con su física para el bien de la humanidad, deben hacer los esfuerzos para que los legos en la materia podamos hacer una representación del mundo que ellos han conquistado. Y es posible. Los grandes físicos del mundo han hecho siempre labores divulgativas. Werner Heisenberg, Albert Einstein, Stephen Hawking, etc. Y con ello le digo a mis amigos coloquialmente, yo no pido, explícame el mundo en que estamos, explícame
sin desmedro de una relación con la verdad, explícame, por ejemplo, qué es la partícula de Higgs. Que yo lo necesito para poder reubicar mi posición en el mundo. Yo no voy a salir a dar conferencias con eso. Pero la divulgación es fundamental. No todo el mundo tiene que ser historiador de Colombia, pero necesitamos que los historiadores divulguen la historia de Colombia de manera clara, de manera seria, de manera fundamentada. Pero yo hablaba con un colega que aprecio mucho en mi universidad, que es un gran historiador y que hace un trabajo de equipo con otros historiadores. Yo les decía, pero ¿dónde hay una historia de Antioquia? Una historia seria de Antioquia. No la historia puntual. Comercio de Antioquia en la colonia. Explotación minera de Antioquia en la década, entre 1800 y 1850. No. Una historia que al ciudadano del común le permite entender el proceso de constitución de esta región y su diferencia, por ejemplo, con otras regiones. Por eso es que hay que bregar a borrar o de zanjar esa oposición que hay hoy entre las dos culturas. Y por último, en tanto proyecto perpetuamente inacabado, habituar a una actitud permanente de revisión crítica y a la capacidad de encarar las transformaciones pertinentes. Yo creo que esa tiene que ser otra postura humanista. Una postura humanista es transmitirle a todo el mundo una conciencia de que nadie ha llegado a la conclusión definitiva y que ninguna verdad ha alcanzado el estatuto de inmodificable. Y yo creo que si hay una disposición humana a revisar eso en lo que creo, eso que pienso, eso hace más benévola también la relación con el semejante. En final de cuentas, lo leo con una frasecita ya solamente. Cuando yo me preguntaba entonces cómo concluiría esta conferencia y cómo respondería entonces a la pregunta de si efectivamente tiene sentido que perseveremos en el humanismo, es decir, tiene futuro el humanismo, me decía, y lo voy a leer: de mi parte cabe contestar categóricamente sí a la pregunta por la vigencia y necesidad del humanismo para nuestro tiempo, pero aclarando que se habla de un humanismo que toma al ser humano concreto, el de carne y hueso, en el uno por uno, que a nadie exceptúa y que no se entrega al narcisismo arrogante porque se sabe reconocer como una criatura accidental, frágil y efímera. Es decir, una posición humanista no es hoy la posición arrogante de que los seres humanos somos una criatura distinta al animal o en general a las formas de la vida, y que eso nos da el triste atributo de considerarnos amos y dueños. Lo que hoy sabemos y con lo cual tenemos que contar para poder encarar unas relaciones humanas en donde la benevolencia, la justicia, la solidaridad, la igualdad, etcétera, sean valores de nuestro vínculo, y donde uno cultive una posición con el mundo de conocimiento y de entendimiento, yo digo, tiene que partir hoy de lo que nos han enseñado los saberes contemporáneos, y es primero que somos criaturas escindidas y dramática y peligrosamente inclinadas a lo peor, que si no sabemos contener esa pulsión a lo peor, nos entregaremos a esa triste fiesta del daño y de la destrucción. Pero de otro lado, que nosotros somos una criatura accidental, que somos una criatura minúscula, que este maravilloso universo, que quién sabe cuánto durará, no está hecho para nosotros, y que nosotros no podemos cobrar la arrogante actitud de considerarnos amos del universo, por ejemplo, en la dimensión de nuestro planeta, y que esa humanidad que nos debe llevar a ser más delicados, a tener relaciones más afectuosas con el otro, porque el humanismo efectivamente concierne con la benevolencia, con el trato que minimiza la agresión, la hostilidad y la destrucción, que hace más delicados los encuentros humanos, que esa actitud que nos debe conducir a replantear los vínculos en términos más favorables para la calidad de existencia personal y colectiva, no puede
asumirse de la posición arrogante que nosotros somos una criatura que por distinta somos soberanos de nosotros mismos o soberanos del mundo. Nosotros tenemos que plantearnos la humildad de sabernos prodigiosamente existentes, efímeramente existentes, frente a un mundo maravilloso, una experiencia única, pero que precisamente nos reclama tratar de hacer en el tiempo que vivimos las cosas lo mejor posibles, por qué no decirlo, lo más dulce posibles, de tal manera que este paso nuestro por la vida efímero sea un paso en el cual realmente el tiempo que nos se ha dado vivir podamos reconocerlo como un tiempo dichoso, y uno no podrá ser jamás dichoso a solas, uno es dichoso es con los demás. Muchísimas gracias. Gracias.